Hablamos en este vídeo tanto de Signe Brun como de Cada día tú, Diani. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hablar de dos nombres propios que están sonando con mucha fuerza en las últimas horas, tanto Signe Brun como Diani, jugadoras que por distintos motivos, y ahora lo vamos a detallar, pues están en boca de todos ahora mismo dentro de la actualidad del Real Madrid FEM. Antes de nada, lo primero, súper importante, y además con un agradecimiento enorme, muy agradecido en este caso a la periodista del diario AS, Marta Griñán, que dando la información del interés mayúsculo y además de que tiene muy buena pinta de hacerse el fichaje de Brun por el Real Madrid, pues en la génesis y en el origen, Marta ha hecho un trabajo de periodista que es lo que es de mucha dignidad, de una persona pues cercana a los creadores de contenido, que empatiza con nuestro trabajo y lo valora. Muchísimas gracias, Marta, por mencionarme dentro de lo que ha sido la génesis, el origen de todo el asunto Signe Brun y Real Madrid, que efectivamente comentamos en su momento en el canal. Nosotros seguimos y seguiremos teniendo información. Ya sabéis que ya no vamos a activar y actualizar información del Real Madrid, pero en ese momento yo daba información desde el canal del Real Madrid y en su momento os comenté que el Real Madrid tenía puesto el radar en Signe Brun por distintas cuestiones que eran evidentes. Entre otras cosas, que era una operación más o menos factible, contacto también a LAN, a V Sports, una delantera que podía encajar bien en el vestuario, una delantera con experiencia, que no cobraría mucho. Yo ya os di bastantes pistas en ese momento del interés Real Madrid por Signe Brun y de que estaba dentro de la mesa de análisis y de opciones del Real Madrid, dentro de las opciones de delanteras, ¿no? Es verdad que tuvo problemas físicos, todo esto fue evolucionando. Os he ido dando información sobre unos 5 meses atrás y todo esto evoluciona. ¿Cómo evoluciona lo del pack? Que en su momento os dimos en este canal y os dijimos que la cuestión económica era fundamental para que llegaran o no al Real Madrid. Cuando os dije aquello de bienvenidas, aquellos que vieron el vídeo sabían que me refería al tuit que puso Gurú con respecto a bienvenidas, welcome, ¿de acuerdo? Yo nunca di 100% particularmente el fichaje por hecho, aunque esto no quiere decir que en distintas cuestiones de materia de fichaje me equivoque, que me equivoco en muchas. Lo que pasa es que hay gente con muy mala fe. De ahí las acciones que hemos llevado, perdón, desde este canal. Signe Brun, muy cerca de fichar por el Real Madrid, comentado también por Ezequiel, buen curro desde su canal de YouTube, Ezequiel Marín. Y aparte de Signe Brun, que, insisto, nos comentan todos, Marta, Ezequiel, por otras vías igual, Óscar también ha hablado del tema evidentemente, o sea, todo hace indicar que va a ser jugador del Real Madrid. Nosotros también, obviamente, sabremos cosas que no vamos a decir. Todo tiene, según estos creadores de contenidos y periodistas, de que tiene pinta de que se va a hacer. Y bueno, me parece una opción realista para el Real Madrid actual, una jugadora con experiencia, viene de un equipo importante, puede marcar goles, jugadora de área, pero que también puede salir, una jugadora versátil, que tampoco va sobrada de talento, pero es una jugadora que tiene buenas condiciones físicas, que eso al Madrid le viene muy bien, y que creo que sumándole Feller y Moller, pues son un perfil de delanteras altas, grandes, que ganan muchos duelos, que a mí me gustan. La gente la compara mucho con Esther. Habría que ver cuántos goles marcaría Esther en el Olympique de Lyon. Lo digo por aquellos que hablan de Signe Brun y el Olympique de Lyon. También hay que poner las etapas de carrera deportiva en el mismo sitio, no es lo mismo la edad tampoco de Signe Brun, ¿de acuerdo? O sea, todo hay que ponerlo en su justa medida. A veces somos demasiado dogmáticos a la hora de expresar nuestras opiniones y demasiado fríos con las estadísticas. Las estadísticas, esto son lo que son, pero también las estadísticas se producen en distintos contextos y en el fútbol obviamente también, ¿de acuerdo? Luego pues funciona o no, y a lo mejor es un bluff, pero yo daría una oportunidad. Ejemplo claro, Kathleen Sousa, Sandy Toletti, se dijeron muchas cosas de ellas. Creo que han hecho una muy buena temporada, cada una a su nivel en el Real Madrid, por poner ejemplos bastante evidentes y diáfanos. Bueno, nombre propio. Cada día tú, Diani. Jugadora de la cual también en este canal en su momento os hablamos, tanto en título opinión como en título información, como réplica de información internacional, como medios de Eurosport, Atafútbol, Soccerdona. Y tras todo eso nosotros quisimos, a nivel particular como canal de YouTube, saber cosas, desde nuestros contactos de lo que es fútbol Real Madrid femenino. Lo que os comentamos en su momento es que Cada día tú, Diani, cobra medio kilo. Ha cobrado la última temporada en su contrato con el PSG. Medio kilo.
cobra mucho dinero, mucho. Lo que os comentamos también de ella en su momento, insisto, información que no es nueva, sino comentada en su momento, por eso la replico, no es que sea nueva, sino que reitero y repito lo que dije, es que César Madacala, que es el representante y su marido, es un hombre con el cual el Madrid tenía dudas de si contactar o no tener una estrecha relación. Dianí fue ofrecida al Real Madrid y estaba dentro de las posibilidades. Os hablé de varios equipos, incluso uno de Estados Unidos. Os hablé de varias opciones que tenía Dianí a nivel Europa y con un equipo de Estados Unidos. Vale. El tema, yo no he vuelto a saber más, y si supiera no lo contaría. Yo lo que digo es que este tipo de operaciones, al igual que siempre mantuve ¿cómo se dice? Digamos, siempre un punto de escepticismo con estas operaciones como Harder y Eriksson, donde realmente Eriksson fue el gran problema y no Harder. También Ezequiel esto lo ha dicho, los dos íbamos en la misma sintonía en ese aspecto, al igual que en otras cuestiones no, como lo de Zornoza, que yo ya os dije que estaba renovada desde el principio de año, que iba a renovar, y ya se sabía desde enero, febrero, ¿vale? Ahí cada uno tiene sus informaciones. Pero en otras coincidimos los creadores de contenido, ¿vale? En resumidas cuentas, es una operación muy difícil, muy complicada por el tema económico. También su perfil personal en su momento no era sencillo, aunque es una jugadora top a sus 28 años, puede jugar de extremo, delantera. Esta es tipo Weir en el sentido de que te eleva la calidad potencial ofensiva del equipo. Esta sí que te mejora. Puede jugar en la banda de Atenea, puede jugar de delantera. Ella, de hecho, por parte de la seleccionadora francesa en el europeo, fue utilizada por delante de Sar como delantera sustituto de Marie-Antoinette Catotó dentro de la zona de 9 cuando se lesionó Catotó, y fue utilizada Dianí como 9, ¿de acuerdo? Con Cascarino y compañía en esa zona de ataque, pero siendo Dianí la 9, siendo más un falso 9, pero es una jugadora con capacidad goleadora, tiene más, yo no creo tanto que tenga electricidad, sino lo que tiene ella es más potencia. Es una jugadora muy potente, cubre muy bien el balón, es rápida al espacio y cubre muy bien el balón porque tiene unas piernas potentísimas, un cuerpo muy potente y gana muchísimos duelos porque en el femenino esas diferencias físicas se notan más si cabe. Dianí gana por velocidad, pero gana por abrasión, por reventar a nivel potencia a sus zagueras rivales. A mí me parecería un fichaje estupendo. Yo, modo opinión, lo veo difícil que se pueda hacer. Por el montante económico y por las relaciones con el marido de Dianí, que no creo que sean sencillas. Tuvo un asunto turbio que os comenté en un vídeo, concretamente aquí, os lo dejo, por si le queréis echar un ojo. Es muy fácil también en buscar en mi canal, Dianí Madridismo al Día, y ahí podéis encontrar todos los vídeos que hablé de ella a nivel de opinión, en origen y luego en información, tal. O sea, se ha ido dando, digamos, una cronología en el canal con respecto a cada día. Tú, Dianí, que siempre me ha parecido una jugadora espectacular. Desde hace un par de años que la he seguido, me parece estupendísima y me parece una barbaridad que pudiera ir al Real Madrid. Me parece que como extremo, delantera, o sea, nos podría mejorar en un perfil súper completo. Y Signe Brun, pues me parece una opción realista, que te puede rematar situaciones de área, es una jugadora con olfato, no tiene grandes números goleadores, pero creo que los puede mejorar perfectamente. Es decir, no creo que sea una jugadora de 30 goles, pero habiendo marcado 10 en el Lyon, que ha tenido una temporada irregular, con lesiones ella también incluida, problemas el equipo y tal. Yo creo que a los 14, 15 goles en el Madrid puede llegar perfectísimamente. Insisto, habiendo llegado a 10 en todo un Olympique de Lyon, que a día de hoy obviamente es mejor que el Madrid. Entonces, entre Brun, Moller, que va a firmar la renovación, tal y también como ha comentado Ezequiel, Oscar, creo que también va en esta línea y tal, ¿vale? Lo de Moller, pues bueno, se ha ido. Arantxa también, si no me equivoco. Arantxa que ha aparecido de repente en Twitter, dando bastante información. Guay, lo agradecemos porque Arantxa maneja una info absolutamente top del femenino y de todo Madrid, todo Real Madrid. O sea que, bueno, la delantera pinta a Brun, Moller y otra delantera de nivel top. Naikari lo ha comentado Ezequiel, que va a salir, creo que el Levante ha hablado. Esther obviamente no va a continuar, tal y como os hemos dicho aquí. O sea que hay 3 delanteras que están encauzadas. O sea, serían Moller, Feller y Brun, que serían las 3 delanteras hechas para el Real Madrid para la próxima temporada, faltando una. Que yo creo que va a ser una delantera que pueda jugar por otras posiciones también. En modo opinión. No sé si Dianí, ojalá Dianí, porque es buenísima experiencia, calidad en el PSG, tal. Pero no sé quién va a ser. Pero veremos. Y por cierto, también en modo opinión veremos el tema del central. No ha venido Magdalena Eriksson. Entiendo que el Madrid va a buscar una central. Pues vamos a esperar a ver quién es la que viene. En fin, chavales, este es el vídeo un poco síntesis, análisis de todo lo que ha ido saliendo. Los 2 grandes nombres propios, Signe Brun, Dianí, tema de renovaciones, yo creo que está bastante perfilado todo, con Zornoza y el +1 de Rocío. Moller ya parece que va a firmar, se ha ido ganando en esta recta final con Toril por su continuidad. Bueno, pues
más o menos por ahí va todo, y lo que vaya saliendo lo comentaremos en este canal. ¿De acuerdo? Así que nada, chavales, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao, chao.